Buenas tardes, buenas noches, señoras y señores, queridos directores, compañeros, amigos y amigas. Si bien nuestro estimado director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, tenía previsto presentar hoy a nuestro invitado, la semana pasada Juan Manuel nos expresó su ilusión de conocer en persona a Jorge Ramos y darle personalmente la bienvenida a nuestra institución. Problemas de última hora impiden que pueda estar presente en este momento aquí, en esta clausura de las jornadas. Ante todo, gracias por acompañarnos en estas jornadas de medios de comunicación y cultura en español, que están organizadas como un foro de reflexión anual sobre estas dos realidades, cultura y medios de comunicación, que, como todos sabemos, viven un momento de profunda transformación. Con la organización de estas segundas jornadas de medios de comunicación y cultura en español, que bajo el título Los medios hispanos en Estados Unidos, hemos querido analizar el papel de estos medios en la imagen y difusión del español y de la cultura hispana en este país norteamericano. Esta tarde finalizamos las jornadas y lo hacemos con la conferencia de clausura titulada Los medios hispanos en la administración Trump, a cargo de nuestro compañero periodista Jorge Ramos, presentador de informativos de Univisión, Premio de Periodismo Gabriel García Márquez. Jorge es uno de los periodistas hispanos más conocidos de Estados Unidos. La revista Time lo incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo en el año 2015. Ganador de 8 premios Emmy desde 1986, es el presentador del noticiero Univisión, que se ve en Estados Unidos y en una docena de países en América Latina. También conduce los programas de entrevistas Al Punto, en español, y Real América, en inglés. Ha entrevistado a los personajes más importantes del siglo XX y de este siglo, entre ellos varios presidentes norteamericanos como George Bush, Bill Clinton, Barack Obama, personajes como Fidel Castro, César Gaviria, Hugo Chávez y escritores como Isabel Allende, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, y él mismo ha escrito 13 libros. Antes de darle paso a Jorge, deseo que se queden con algunos datos importantes que hemos dado a conocer desde el Instituto Cervantes en los últimos días y que considero que son importantes que ustedes sepan. Son cifras del anuario El Español en el Mundo 2017 del Instituto Cervantes, datos concretos sobre Estados Unidos, elaborado por el catedrático David Fernández Vítores, en colaboración con nuestro director académico Richard Bueno. En Estados Unidos hay casi 43 millones de hablantes nativos de español. Esta cifra incluye a quienes se consideran bilingües y a la población hispana que afirma que el español es su lengua principal en el hogar. Esos casi 43 millones convierten a Estados Unidos en el primer país con más hispanohablantes nativos entre los países donde el español no es lengua oficial, en los que la suma total alcanza los 46 millones. Estados Unidos será en el año 2060 el segundo país hispanohablante después de México. Según estimaciones de la Oficina del Censo, los hispanos serán 119 millones en el año 2060. Esto supondrá que el 28,6% de la población norteamericana será hispano, casi 1 de cada 3 residente en los Estados Unidos. En Estados Unidos el español es, con mucha diferencia, el idioma más estudiado en todos los niveles de enseñanza, desde preescolar hasta la educación superior. Y en las universidades estadounidenses el número de alumnos matriculados en cursos de español supera al número total de matriculados en cursos de otras lenguas. A pesar de estas cifras que resaltan la enorme importancia de nuestra lengua en los Estados Unidos, sin olvidar esos 43 millones de hablantes nativos de español, de la gran población hispana que tiene este país norteamericana, recordamos las palabras de nuestros ponentes del pasado jueves respecto a los medios de comunicación en los Estados Unidos. Nuestra compañera María Luisa Espiazu, que fue corresponsal de la agencia EFE en Estados Unidos durante 25 años, nos recordaba que actualmente solo 3 periódicos con más de 50.000 lectores, La Opinión en Los Ángeles, el Nuevo Herald en Miami y El Tiempo Latino en Washington, congregan a un público hispano. Es un escaso margen de influencia por escrito, apuntaba. La semana pasada afirmaba aquí en el Instituto Cervantes Alberto Avendaño, antiguo director del Tiempo Latino, medio asociado al The Washington Post, que la voz de la normalidad hispana en Estados Unidos no existe. Asegurada además que la cobertura de esa realidad es patética y aleja a la audiencia de las nuevas generaciones de jóvenes hispanos. En esa línea también se pronunciaba
Alberto Burbulias Bush, profesor del programa de periodismo en español de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, decía que existen grandes desiertos en la cobertura de temas hispanos. Tal vez en ese declive ha tenido que ver la historia y el escaso margen de poder en esferas políticas, económicas y mediáticas que aún lastra a la comunidad hispana. Todavía hoy la desproporción en el área política es importante. Jorge Ramos señalaba en su momento que para una población de 55 millones de habitantes hispanos o de origen hispano, el 18% del país, hay en estos momentos 4 senadores y 30 congresistas en los Estados Unidos. O sea que las preguntas serían, ¿llegará algún día un hispano, un latino a la Casa Blanca? ¿Los periodistas de habla hispana se han convertido de alguna manera, en muchos casos, en portavoces políticos para defender los derechos de las minorías? Finalizo ya. Quisiera dar mi agradecimiento a todo el gabinete de prensa, redactores, técnicos de sonido y de imagen, y en especial, de nuevo, a mi compañera y jefa de prensa del Instituto Cervantes, Sonia Pérez Marco, a todo mi equipo por haber preparado estas jornadas con ilusión y gran trabajo, y gracias a ellos, quiero que sepan que están siguiendo en este momento esa transmisión por nuestra web, nuestro portal cervantes.es, cientos de personas por todo el mundo, incluidos nuestros 87 centros Cervantes distribuidos por 44 países. Muchas gracias y bienvenidos. Y adelante, Jorge, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por venir. Y llegaremos eventualmente a preguntarnos si España y los españoles deberían ponerle más atención a los latinos y si tienen que escoger España entre nosotros, los inmigrantes latinoamericanos, y Donald Trump, ¿por qué no nos escogen a nosotros? Creo que nos conocemos de hace más tiempo y creo que esa es una buena posibilidad. Pero déjenme hablarles brevemente sobre lo que quiero hacer en los próximos 15, 20 minutos. Contarles cómo están los medios de comunicación en español en los Estados Unidos y plantearles por qué creo que Donald Trump al final, no importa lo que haga, se va a equivocar. Pero ya que estamos hablando de los medios de comunicación de los latinos y de Trump, déjenme comenzar con mi relación, iba a decir mala, pero realmente terrible con Donald Trump. Un 16 de junio del 2015, un candidato con pelo de zanahoria baja por unas escaleras de la Torre Trump junto con su esposa y declara que quiere ser presidente de los Estados Unidos, pero en ese mismo instante, dice que los inmigrantes mexicanos, que los inmigrantes que envía México a Estados Unidos, somos criminales, drogadictos y violadores. No dijo unos pocos, no dijo los más violentos, no dijo los peores, no, dijo los inmigrantes mexicanos. Estaba hablando de mí. Yo soy un inmigrante mexicano en los Estados Unidos, al igual que millones más. Y yo sabía que él estaba mintiendo. Así que hice lo que cualquiera de ustedes, mis compañeros periodistas aquí, decidí escribirle una carta manuscrita. Yo no sé cuándo fue la última vez que ustedes enviaron una carta manuscrita. Tengo muy mala letra, pero aún así se la envié. Y cometí un error garrafal. Puse el número del móvil en la carta. Y entonces llega perfectamente Federal Express a la Torre Dorada de Donald Trump al día siguiente. Donald Trump ya sabía que lo habíamos estado criticando duramente en los medios de comunicación en español, que habíamos dicho que esos eran comentarios racistas, y Donald Trump decide publicar en Instagram la carta donde yo estoy solicitando una entrevista con mi teléfono celular. Me empezaron a llegar a ese teléfono cientos y cientos de textos, cientos de llamadas. Yo diría que la mitad de las llamadas que recibí y los textos que recibí fueron de gente racista. Nunca he escuchado insultos y comentarios más creativos en mi vida. Las peores cosas, las mejores lecciones de inglés las tuve ahí. Y luego otros comentarios mucho más chistosos. Unos me pedían trabajo, otros me enviaban canciones y obras y libros que habían escrito para ver si yo les podía ayudar a publicarlos. El caso es que no todo fue negativo, pero Donald Trump claramente estaba enviando un mensaje, que no únicamente que no me quería dar una entrevista, sino sencillamente que iba a atacarnos y a tratar de burlarse de nosotros lo más posible. Ese antagonismo entre Donald Trump
y los medios de comunicación y entre Donald Trump y los latinos persiste hasta el momento. Hay una verdadera batalla por ver quién gana. Al final, y esto es lo que vengo a decirles, no importa lo que haga Donald Trump, va a perder. Por la siguiente razón. Actualmente en Estados Unidos hay una verdadera revolución demográfica. Somos 55 millones de latinos, yo creo que 60 si empezamos a contar a todos los inmigrantes indocumentados. En el año 2044, y ahora les voy a decir por qué ese año es fundamental, seremos cerca de 100 millones de latinos y luego seguiremos creciendo. Eventualmente seremos 1 de cada 3 latinos. Pero el año 2044 es fundamental porque en ese año todos los grupos étnicos en los Estados Unidos, blancos, afroamericanos, latinos y asiáticos, todos vamos a ser minoría. Imagínense que en España, yo les dijera que en el 2044, ustedes, los españoles, van a ser minoría y que el resto serían africanos o asiáticos. ¿Cómo reaccionarían ante algo así? La realidad es que estamos hablando de dos países muy distintos. Estados Unidos es un país de inmigrantes y la realidad es que no importa lo que haga Donald Trump, Estados Unidos se convertirá en un país de solo minorías. Donald Trump perdió casi desde el principio. Él anuncia su candidatura presidencial el 16 de junio del 2015, pero el 1 de julio del 2015, apenas 15 días después, la Oficina del Censo da a conocer la siguiente información. Todos los bebés en Estados Unidos, menores de 1 año, todos los bebés son ya de minorías. Es decir, 15 días después de que Trump está anunciando esto, Estados Unidos está anunciando también que Estados Unidos está a punto de convertirse en un país de minorías. Y hay solo dos alternativas. Cuando tienes un país compuesto por minorías, y Estados Unidos puede ser un ejemplo de gran tolerancia y diversidad, la única alternativa que tienes es abrazas esa minoría, apoyas la integridad, apoyas la tolerancia, o bien tomas la posición de Donald Trump. Y la posición de Donald Trump es claramente el racismo y el rechazo. Ese Estados Unidos al que estamos yendo, que va a ser un país totalmente compuesto por grupos minoritarios, ese Estados Unidos es el que Donald Trump no quiere. Ese es el que él está diciendo, esa visión del futuro yo no la quiero. Las actuales leyes migratorias en Estados Unidos fueron impuestas en 1965. Unas leyes inspiradas, por cierto, por el presidente John F. Kennedy, que muere, por supuesto, en 1963. Y la idea de John Kennedy era, que después pasa al Congreso de los Estados Unidos, la idea de John Kennedy era aceptar a todos los inmigrantes y que los inmigrantes que estuvieran en Estados Unidos pudieran traer a sus familiares. Esa visión empezó a cambiar demográficamente al país. Eran el 90% de blancos, actualmente cerca del 60% de la población en Estados Unidos es blanca y eventualmente serán menos del 50%. Estados Unidos está cambiando, aunque no le guste a Donald Trump. Y parte de este cambio tiene que ver con nosotros los latinos. César Chávez, el líder histórico de la comunidad latina, en 1984 dio un discurso en un hotel de la ciudad de San Francisco. César Chávez es el líder de los campesinos, es el hombre que ha reflejado mejor a esta nueva comunidad latina. Y en 1984 Chávez dijo lo siguiente: hemos visto el futuro y el futuro es nuestro. Esto es César Chávez. La historia inevitablemente está de nuestro lado. Estas tendencias son fuerzas de la historia que no se pueden detener. Ninguna persona u organización pueden resistirlas por mucho tiempo, son algo inevitable. Y una vez que se inicia un cambio social, ya no se puede revertir. César Chávez en 1984. Por supuesto, no tenía ni idea Donald Trump de lo que estaba diciendo César Chávez, pero nosotros los latinos estamos cambiando de una forma realmente extraordinaria y estamos cambiando hacia los Estados Unidos. Lo que estamos viendo por primera vez es un cambio de grandes números. Cuando yo llego a Estados Unidos, en 1984 éramos 15 millones, ahora somos 55 millones. Y lo que estamos viendo y éramos casi invisibles. Recuerdo ir a hacer algunas entrevistas al centro de gobierno de Los Ángeles, casi nadie hablaba español, nadie quería hablar con nosotros. Yo decía que trabajaba para Univision y decían, ¿what? No tenían la menor idea de lo que estábamos hablando. Y ahora alguien dice Univision o alguien dice Telemundo,
y saben exactamente a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, los latinos por primera vez en la historia nos estamos dando cuenta que hemos pasado de grandes números, 55 millones, a un poquito de poder. Antes éramos muy pocos y no teníamos absolutamente nada de poder. Lo nuevo en Estados Unidos es cómo poco a poco estamos teniendo más fuerza. Nadie puede ser elegido en los Estados Unidos, o eso creíamos hasta Donald Trump, sin el apoyo de los latinos. Somos el 18%, 20% de la población aproximadamente, pero solo tenemos 4 senadores de 100. Es decir, nos correspondería tener cerca de 20 y solo tenemos 4. Tenemos 30 congresistas, deberíamos tener 60 y tantos, cerca de 70. Pero por primera vez nos estamos dando cuenta que nos están escuchando, despacito, pero nos están escuchando. Y la palabra es fundamental. Despacito es, por supuesto, la canción que se ha escuchado 4,000 millones de veces y que curiosamente en los premios de MTV recientemente a nadie se le ocurrió entre los americanos que estaban organizando ese festival de música, esa celebración a la música, poner Despacito. Bueno, Despacito se oye en los Estados Unidos y despacito los latinos poco a poco hemos ido creciendo y teniendo cada vez más influencia. Políticamente, había presidentes que creían que con decir algunas palabritas en español nos podían convencer y enamorar. George W. Bush le encantaba decir hola amigos, buenas noches, compañeros, etcétera. Y George W. Bush fue el primer presidente estadounidense que creyó que hablaba español. Pero en esta era divertidísimo escucharlo hablar español, no se le entendía la mitad de las cosas, pero lo interesante de George W. Bush era cómo trataba de enamorarnos y al final logró en su campaña de reelección 44% del voto. Los latinos rápidamente nos dimos cuenta que unas palabritas en español mal dichas no eran suficientes para votar por alguien y con Barack Obama le exigimos que hubiera una reforma migratoria para legalizar a los sin papeles, a los 11 millones de indocumentados. Barack Obama nos dijo que sí, nos lo prometió y al final no cumplió. Los latinos poco a poco hemos ido aprendiendo como niños. Aprendimos de un presidente que decía palabritas en español que no cumplió y luego un presidente que no hablaba español pero que prometía grandes cosas y que tampoco cumplió. Y ahora tenemos la obligación de entender que como una fuerza política que tiene 25, 27, 28 millones de votantes, que las cosas deben cambiar. Digamos que este es el panorama a grandes rasgos de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Hay que entenderlo así, un país que está transformándose, un país donde ya sabemos cuál es el futuro. El futuro es un país de minorías, difícil de entender fuera de los Estados Unidos, difícil de vivirlo ahí, pero cuando todos somos minorías, la única manera de sobrevivir es aceptando la equidad y la tolerancia. Ese es, digamos, el contexto. Ahora, en este contexto entran los medios de comunicación en español. Éramos los chiquitos de los medios en los Estados Unidos. Nadie nos hacía caso. Pero de pronto, hay un comercial muy chistoso en Estados Unidos que dice que lo único que importa es el billete, lo único que importa es el dólar. Y no nos hacían caso hasta que les empezamos a quitar sus dólares a los estadounidenses. Cuando de pronto los canales de Univisión en Los Ángeles empezaban a competir con los noticieros en inglés y empezamos a ganarles a los noticieros en inglés. Y creíamos, bueno, esto solo ocurre en California, donde incluso ahora hay más hispanos que blancos. Pero de pronto empezó a ocurrir lo mismo en Miami, empezó a ocurrir lo mismo en Chicago, empezó a ocurrir lo mismo en Nueva York, y de pronto en las grandes ciudades con presencia latina, los noticieros en español empezamos a ganar. ¿Qué significaba esto? Significaba dos cosas. Primero, que seguimos creciendo y estamos creciendo. Los latinos crecemos más rápidamente que los blancos anglosajones, y esto significa también que les estamos empezando a quitar parte del mercado a los americanos que creían que ellos podían controlarlo absolutamente todo. Así que parte de la
una de las formas en que se dieron cuenta que estábamos ganándoles terreno es quitándoles sus dólares, y luego se empezaron a dar cuenta que necesitaban y que nos necesitaban para ganar elecciones en estados como la Florida, en California, en Chicago, en Nueva York. Es decir, que sin los latinos nadie podía llegar a la Casa Blanca. Y entonces estamos actualmente en un país, en Estados Unidos, donde hay 5 o 6 cadenas de televisión importantes, donde estas cadenas se ven más que muchos canales en inglés, donde hay cientos de estaciones de radio y donde hay miles de publicaciones en español. Todo esto está ocurriendo en los Estados Unidos. Muchos creen que tarde o temprano nos vamos a convertir exactamente en lo mismo que otros medios de inmigrantes anteriormente, como los italianos, o como los irlandeses, o como los europeos del este. La realidad es que somos tantos, tenemos una proximidad tal a América Latina y la presencia del español es tan fuerte en nuestras casas, estos 43 millones, eso quiere decir que cerca de 3 de cada 4 latinos hablamos español ahí, o champurreamos el español, que esto lo que significa es que cada vez somos más, cada vez tenemos más influencia, cada vez tenemos mayor poder político. Y que sin nosotros los latinos, nadie puede llegar a la Casa Blanca. Nadie excepto, por supuesto, Donald Trump. Creíamos que habíamos llegado a un momento en que sin los latinos nadie llegaba a la Casa Blanca, pero Donald Trump cambió la forma en que se escoge presidente en los Estados Unidos. Y voy a llegar a Donald Trump en un momento. Pero otra de las formas en las que los medios latinos están ejerciendo influencia, no solo dentro de Estados Unidos, como he hablado económica y políticamente, es también en América Latina. Por la enorme presencia de inmigrantes latinoamericanos por la tradición de total apertura de prensa sin censura que hay en los Estados Unidos, muchas cosas que no se pueden decir en América Latina, la decimos en los Estados Unidos y, por ejemplo, Univisión tiene presencia en 13 países latinoamericanos. Puede ser que en Honduras, en este momento, el presidente Juan Orlando Hernández no quiera hacer un recuento de votos. Puede ser que haya un fraude en Honduras, pero los medios de comunicación en Honduras no se atreven en este momento a enfrentarse directamente al presidente o al gobierno, menos cuando hay militares en la calle. Pero si esa misma noticia la da uno de nuestros corresponsales o de algunas de las cadenas internacionales en español en los Estados Unidos, esa misma noticia inmediatamente repercute en Honduras o en México. En México acabamos de tener un nuevo dedazo, el dedazo, yo crecí obsesionado por el dedazo y ahora el presidente Enrique Peña Nieto ha dado un nuevo dedazo a un candidato de apellido Meade. Muy bien, este dedazo puede ser protegido por algunos medios de comunicación en México, pero si en los Estados Unidos, en las cadenas en inglés, estamos hablando del dedazo y de cómo el nuevo candidato ha decidido proteger a Enrique Peña Nieto y cómo antes había, por supuesto, la esperanza de que este candidato se convirtiera en presidente y ahora tiene que haber una elección más o menos democrática, tenemos un tipo de influencia en los Estados Unidos por el enorme poder económico que tenemos como cadenas y por la extensión de nuestro mensaje, primero a través de los satélites y ahora a través de las redes sociales, que cubrimos América Latina como si fueran noticias locales. Y si alguien quiere saber de lo que ocurre en América Latina o en los medios hispanos, la única forma muchas veces de enterarse es a través de los medios de comunicación en español. El otro tema del que quiero hablarles es sobre la influencia que estamos teniendo los latinos en la manera en que se habla el español. No les va a gustar, pero amamos el Spanglish, abrazamos el Spanglish y no tenemos ningún tipo de vergüenza en hablar Spanglish. Si yo tengo que dar a conocer una información sobre migración en el noticiero, no tengo ningún problema en llamarle Green Card, ni siquiera Green Card, sino Green Card, con acento en la I, a la tarjeta de residencia o la tarjeta verde. Esta tarjeta verde es una de las cosas más preciadas para muchos latinos que viven indocumentados, y tener la Green Card cambia absolutamente todo. Si yo en cada noticiero me pongo a decir la tarjeta de residencia de los Estados Unidos en lugar de Green Card, nadie me va a entender.
Pero si yo digo green card, o bullying, o troca, o el celular que ustedes usan móvil, o de pronto en una frase digo que te llamo para atrás, I'll call you back, pero te llamo para atrás, o que le voy a llamar para atrás al rufero porque hay un liqueo que está dejando una mancha en la carpeta, la gente me va a entender. Lo recordaron tus compañeros el jueves, ¿eh? Sí. Armando y Avendaño también. Claro, usamos el Spanglish sin ningún problema. No tenemos ningún temor al Spanglish. La Real Academia afortunadamente queda muy lejos. Las quejas nos llegan muy tarde y cuando nos llegan no las entendemos. Además, que estamos en el país donde hay todos estos cambios tecnológicos y entonces antes de que ustedes usaban googlear, nosotros ya usábamos googlear, ¿no? Y antes de meternos a Facebook y facebookear y tuitear, lo usábamos absolutamente sin ningún problema. Pero no nada más, y Tomás lo sabe perfecta, no nada más sin ningún problema, sino sin ninguna vergüenza. O sea, podemos usarlo, el Spanglish, en una frase en el principal noticiero de televisión en los Estados Unidos, con más audiencia que cualquier noticiero en inglés en ciertas ciudades, y no pasa absolutamente nada. Lo que quiero decir es que la misma influencia que tenemos en los países de Centroamérica y América Latina en noticias políticas sensibles de censura, la misma influencia que tenemos políticamente y económicamente en los Estados Unidos, es también una misma influencia que estamos teniendo en la lengua española y que a pesar de todo eso, no quieren muchas veces reconocer esta influencia por pensar que es una forma de expresarse de inmigrantes o pensar que es una forma de expresarse de gente que no tiene suficiente poder político, cuando en realidad estamos influyendo prácticamente todo. Un tema más y los dejo para que tengamos preguntas y respuestas. Algo que están haciendo distinto los medios de comunicación en español a otros medios en Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos es que entendemos, debido a Donald Trump, que el periodismo tiene dos funciones fundamentales. Primero, la objetividad. Creo que nadie duda que debemos ser objetivos. Si una casa es azul, debemos decir que es azul. Y si el desempleo o el paro es 10%, decimos que es 10%. Pero hay que reflejar la realidad, por supuesto, tal y como es, no como quisiéramos que fuera. Creo que cualquier periodista está de acuerdo en eso. Pero ¿en qué momento los periodistas debemos dejar a un lado la neutralidad? ¿En qué momento debemos convertirnos en activistas? ¿En qué momento debemos decir, no, señor Trump, lo que usted está diciendo está equivocado, y actuar con fortaleza ante esa postura? ¿En qué momento debemos tomar postura? Yo he identificado 6 áreas en las que los periodistas debemos dejar a un lado la neutralidad. Elie Wiesel, el sobreviviente del Holocausto y Premio Nobel de la Paz, al recibir el Premio Nobel de la Paz en su discurso, dijo la siguiente frase: debemos tomar partido, debemos tomar posición. La neutralidad siempre ayuda al agresor, nunca a la víctima. En el caso de los periodistas, ¿qué hacemos ante un candidato que ha hecho comentarios racistas, comentarios sexistas, comentarios xenofóbicos? Creo que hay 6 áreas en las que los periodistas debemos dejar a un lado la neutralidad y tomar partido. En casos de racismo, de discriminación, de corrupción, de mentiras públicas, porque no es una mentira privada, sino mentiras públicas, dictaduras y violaciones a los derechos humanos. En estas 6 áreas debemos tomar partido. Yo entiendo el periodismo como servicio público y mi servicio público como periodista es cuestionar a aquellos que tienen el poder. Para eso sirve el periodismo, para eso sirvo yo como periodista. Ahora, si aplican esa misma regla a España o a otros países, creo que debería funcionar exactamente igual. Si sus líderes políticos hacen comentarios racistas, discriminatorios, sexistas, xenofóbicos, que violan a los derechos humanos, ¿tienen ustedes la obligación como periodistas a cuestionarlos? Creo que sí, creo que precisamente esa es nuestra función como periodistas, cuestionar a los que tienen el poder. Y aquí termino con Donald Trump y empezamos las preguntas y respuestas.
En el caso de la administración del presidente Donald Trump, él ha hecho comentarios racistas, sexistas. Él fue el candidato que dijo que en el video de Access Hollywood que él quería agarrar a las mujeres por sus genitales. Ese es el presidente que tenemos ahora en los Estados Unidos. El mismo presidente que dijo que quería prohibirle la entrada a los musulmanes, ese es el presidente que tenemos en Estados Unidos. El mismo presidente que dijo que el juez Gonzalo Curiel, solo porque su apellido es de origen mexicano, no podía ejercer como juez, ese es el presidente que tenemos en Estados Unidos. Pero no solo eso, sino que hay 63 millones de votantes estadounidenses que votaron por él. Les quiero presentar el video que seguramente han visto antes, en el que me enfrento con Fidel Castro. Bueno, les voy a decir dónde hubo la conexión aquí. El único líder que me había prohibido hacer una pregunta utilizando a uno de sus guardaespaldas fue Fidel Castro, en una cumbre de las Américas en Guadalajara. Uno de sus guardaespaldas me sacó. El único presidente estadounidense que me ha sacado de una conferencia de prensa con un guardaespaldas fue, no voy a decir Fidel Castro, fue Donald Trump. Y creo que esta posición de cuestionamiento frente a Donald Trump es la que tenemos que tener. Cuando él publica mi número de móvil, yo decido que aún así como periodista tengo la obligación de cuestionarlo y de enfrentarlo. Y entonces vamos a un lugar que se llama Dubuque, Iowa. Les aseguro que ninguno de ustedes ha estado en Dubuque, Iowa. ¿Alguien ha estado o no? Dubuque, Iowa es una población pequeñita que se utiliza en una de las paradas de la mayor parte de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Y ahí decidí, primero, que iba a terminar mi pregunta completa sin dejar que Donald Trump me interrumpiera, porque a él le encanta interrumpir, siempre dice excuse me, perdón, perdón, y nunca te deja terminar. Segundo, que iba a usar un micrófono para que a la hora de editar este video que ustedes van a ver ahora, mi audio saliera exactamente al mismo nivel que el de él. La televisión no ocurre, la televisión no pasa, la televisión siempre se produce, no ocurre nada más porque sí. Y lo tercero es que iba a ser mi pregunta parado, para que el lenguaje corporal de Donald Trump fuera exactamente el mismo que el mío. Y fíjense dos cosas en el siguiente video. Hay un momento en que él parece que me manda un beso, hace así. No es que me están dando un beso, le está enviando un mensaje al guardaespaldas para que vaya por mí. Y al final, uno de los seguidores de Donald Trump me dice, yo creo que una de las cosas más racistas que yo he escuchado en los Estados Unidos. Vamos a ver el video y luego empezamos con las preguntas y respuestas. Señor Trump, tengo una pregunta sobre inmigración. Ok, ¿quién sigue? Su plan de inmigración está lleno de promesas Siéntese. vacías. A usted no Señor lo Trump, llamaron. no, soy Siéntese. reportero. Siéntese. Y también inmigrante. Y como Adelante. ciudadano No, estadounidense, que va. Usted tengo no lo el han derecho de llamado. hacer una Regrese a pregunta. Y esta Univisión. es la pregunta. No, yo tengo el derecho No lo de han hacer llamado. una pregunta. Esta es la pregunta. Adelante. Usted no puede Adelante. deportar a 11 millones de personas. Usted no puede construir un muro de 1.900 millas. No puede negarle la ciudadanía a niños en este país. Siéntese. Y con estas ideas, Venga para acá. no soy, no. Soy Por favor, reportero. señor. No me toque, señor. Sí, en orden. Tengo el derecho de hacer una Salga de pregunta. aquí, por favor. Tengo derecho a hacer una ¿Tiene pregunta. credenciales de prensa? Yo tengo el ¿Dónde está su derecho a credencial? hacer una Déjeme pregunta. Está allá. Tiene que esperar su turno. Eres muy grosero, no se trata de ti. No se trata Vete de de... mi país. Este es mi Vete, no país. se trata Yo de también ti. soy ciudadano estadounidense. Bueno, lo que sea, no Univisión, no. No se trata de ti. Así que fuera de aquí. No se trata de ti, sino de Estados Unidos. Este último señor, no sé quién es claramente uno de los seguidores de Donald Trump, y lo que él me está diciendo es, lárgate de mi país, sin darse cuenta que Estados Unidos también es mi país. Y esto es lo que estamos viendo exactamente ahora en los Estados Unidos con Donald Trump. De nuevo, son dos visiones totalmente distintas. Una que abraza la diversidad, la equidad y el cambio demográfico, porque para allá vamos, o sea, no importa si Donald Trump se reelige o no se reelige, para allá vamos, un país de minorías, o un país como el de Donald Trump y su seguidor, que están tratando de que ese cambio demográfico no se dé, sacando inmigrantes, deportando inmigrantes, evitando que entren inmigrantes y cortando a la mitad la migración legal. Así que este es
el panorama, el contexto en el que trabajamos los medios de comunicación en español actualmente. Creo que yo y mis compañeros, algunos de los cuales están aquí, no harían bien su trabajo si como periodistas de un medio en español en los Estados Unidos no cuestionáramos y contraatacáramos a Donald Trump. Como periodistas no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo. Así que ese es el rol, yo creo, que tenemos los periodistas latinos, que tiene cualquier periodista en una dictadura, que tiene cualquier periodista en un país donde hay discriminación y corrupción, y que nos hace cuestionarnos a todos exactamente cuál es el verdadero rol de nosotros como reporteros. Y termino de nuevo con la misma pregunta. Si España y los españoles deberían estar más cerca de nosotros y tomar una posición más dinámica y activa y no tratar a Donald Trump como si fuera un presidente normal, porque no lo es, no es un presidente normal. Si España tiene que escoger entre nosotros los inmigrantes latinos y Donald Trump, creo que tiene que escoger por los inmigrantes latinos y hasta el momento yo no he escuchado eso. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Tenemos, creo que hay 2 preguntas por video y luego podemos conversar aquí unos 10, 15 minutos más. ¿Sí? Vamos a escuchar las preguntas primero. Ok. Muy buenas tardes, Ignacio Olmos, director del Instituto Cervantes en Nueva York, y tengo 2 breves preguntas para Jorge Ramos. Muchas gracias por su conferencia. En primer lugar, quisiera preguntarle, en este contexto que estamos de la época de la posverdad, con la proliferación de las fake news o hechos alternativos, noticias falsas, como lo queramos traducir, y el modo en el que están influyendo gravemente en la calidad democrática de los debates públicos, quisiera preguntarle qué cree usted que puede hacerse desde los medios de comunicación hispanos en los Estados Unidos y desde las redes sociales en español. Y mi segunda pregunta sería, ¿cuáles son las claves, a su juicio, para que el periodismo español, el periodismo en español que se realiza en Estados Unidos pueda llegar en algún momento a tener el mismo poder de influencia que el editado en inglés? Hay ya una edición en español del New York Times, pero parece ser un paso positivo, pero no suficiente para llegar algún día a lograrlo. Muchas gracias. Déjenme empezar con la última parte. Yo creo que los medios españoles podrían tener una enorme influencia en la actual situación política que estamos viviendo en los Estados Unidos. Yo recibo todas las mañanas el New York Times y El País en escrito. Yo no sé cuántos de ustedes lo hacen todavía, pero yo sigo disfrutando el tocarlo y el verlo. Pero creo que los medios de comunicación en España están perdiendo una enorme oportunidad de entrar a un mercado que sigue creciendo. Es un mercado productivo, es un mercado creciente, es un mercado en donde tenemos cada vez más dinero. Los latinos estamos creciendo, estamos de tener solo trabajos en el campo o en las áreas de servicio para tener medios cada vez más altos. Los medios de España me parece que están perdiendo una enorme oportunidad de influencia, salvo los más grandes que ya están presentes ahí. También acuérdense que así como sabemos cuál es el futuro, y el futuro es un país, Estados Unidos, de enorme influencia, donde los hispanos van a tener mucha influencia. El futuro ya lo vemos, el futuro es digital. El futuro, yo estoy haciendo un programa en inglés, por ejemplo, en los Estados Unidos, a pesar de tener acento, y estoy produciendo un programa para gente que no tiene televisor. Un programa de televisión para gente que no tiene televisor. Entonces, los medios españoles no necesitan grandes inversiones o presencia física en América Latina para poder tener influencia, pero de alguna forma, lo que les decía hacia un lado, creo que se han olvidado de nosotros allá y han dejado que otros empiecen a tomar partes del mercado que podrían ser perfectamente españolas. Eso por una parte. Lo otro, me parece muy interesante que él hable de fake news. Esa es otra de las cosas que claramente podemos usar noticias falsas, pero la idea de fake news no me sorprende con Donald Trump porque vengo de un área donde somos los magos del fake news, ¿no? No únicamente Hugo Chávez era un gran mentiroso, Fidel Castro era un gran mentiroso, y yo vengo del país, recuerden, México, donde desde 1929 hasta el año 2000
nuestros grandes mentirosos, nuestros grandes presidentes nos hacían creer que había elecciones cuando el presidente en turno escogía por dedazo a su sucesor. Entonces, no me asustan tanto las fake news porque vengo del lugar de las fake news. Es más, yo creo que gracias a Fidel y a Chávez y a Salinas de Gortari y a Zedillo y a Peña Nieto y a tantos otros, estamos bien preparados para enfrentar a Donald Trump. Lo que pasa es que nunca entendíamos a Donald Trump en este contexto. Separábamos los presidentes latinoamericanos del presidente de los Estados Unidos. Claramente Donald Trump entra en este grupo de grandes mentirosos. El Washington Post hace unas semanas hizo un análisis maravilloso. En los primeros 298 días de Donald Trump, Trump había mentido 1,628 veces. Miente en promedio 5.5 veces al día. Miente abiertamente, dice mentiras. O sea, en cualquier otro país se puede cuestionar, pero este es un presidente muy mentiroso, no mentiroso, muy, muy mentiroso. Y los periodistas tenemos la obligación de todo el tiempo estarle diciendo que no a Donald Trump. Creo que esa es nuestra función. ¿Hay una pregunta más, creo, de video? Sí. Quisiera que Jorge Ramos me comentara qué le falta y qué le sobra al periodismo en español en los Estados Unidos. Bueno, creo que al periodismo en español nos falta seguir creciendo, tener cada vez más influencia, pero yo creo que los periodistas en español en Estados Unidos nos dimos cuenta del personaje al que nos estamos enfrentando con Donald Trump mucho antes, pero no nos hicieron caso. Esos son latinos, esos son hispanos, son muy sensibles, no aguantan nada. Y estamos frente a un personaje que había hecho comentarios racistas, abiertamente racistas, y nadie nos hizo caso. Creo que podemos seguir creciendo los medios en español y hemos entendido que para seguir sobreviviendo la única manera de hacerlo es entrando en inglés. Estamos produciendo programas, los medios de comunicación en español, programas en inglés porque es la única forma de entrar a las nuevas generaciones. Si no empezamos a hablarles en inglés a nuestros hijos, los vamos a perder. Y eso es algo que, por supuesto, no estaríamos dispuestos a hacer. No sé si tengan algún comentario o pregunta. Tenemos unos minutos más. ¿Sí? ¿Cree que tomar partido y enfrentarse a Trump contribuye a pacificar la sociedad? Sí, pero no importa. Yo creo que hay que enfrentarse a Trump. Nunca he visto un Estados Unidos más dividido que ahora. Estamos totalmente divididos. Tú llegas a cualquier lugar y en las cenas familiares, en las comidas familiares, las familias están divididas. El factor de división es Donald Trump. A ver, no estamos ante cualquiera, estamos ante un presidente que ha hecho comentarios racistas, que hay un enorme debate en los Estados Unidos actualmente sobre el acoso sexual. Hay políticos y artistas y periodistas que han perdido sus trabajos por ser acusados y reconocer acoso sexual. Pero hay 13 mujeres, por lo menos, que han acusado de acoso sexual al presidente de los Estados Unidos y no ha pasado absolutamente nada. Donald Trump dice que esas acusaciones son falsas. Pero a lo que me refiero es que estamos frente a un presidente que ha dividido a la sociedad norteamericana, una sociedad que con Barack Obama creíamos que había llegado a una fase en la que todos podíamos integrarnos y crecer en una sociedad, pero fue algo absolutamente falso. Actualmente creo que nunca he visto un país, Estados Unidos, más dividido que ahora. Nunca como ahora. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante escucharle. Me quiero presentar, soy Carlota García Encina, soy investigadora del Real Instituto Elcano. Elcano colabora con el Instituto Cervantes en estas jornadas. Mi compañero Ángel Vadillo estuvo el otro día en un panel y no ha podido estar hoy. Y bueno, yo quería hacer dos breves preguntas. Una primera es esas fake news, esa idea de que Donald Trump no se cree lo que dicen los grandes medios norteamericanos, pero yo creo que es importante tener en cuenta que fue incluso antes del efecto Trump, de la aparición de Donald Trump, ya en 2014, en 2015, donde según las encuestas un 30 o 40% de los norteamericanos no creían las noticias de los grandes medios. Es decir, hay que ver por qué esos grandes medios, siempre me refiero a los grandes medios, que es lo que vemos aquí desde Europa,
media de comunicación también se han desligado un poco del americano medio, que hace ya mucho tiempo no se cree las noticias. Entonces me gustaría que me lo comentara. Y luego en una segunda pregunta, el hecho de que veamos a Donald Trump y como usted dice que no haya neutralidad, que hay que criticar cuando tuitea como tuitea, también yo creo que hay que tener un poco de equilibrio y de evitar que se demonice a los Estados Unidos, porque Donald Trump no representa a todos los Estados Unidos, porque también hay un gobierno, hay un sistema, hay unas Federal Court que paran a Donald Trump, la mayoría de sus promesas, el muro y tal, todavía no ha salido adelante. Entonces mi temor es que se demonice a todo un país, un gran país como es Estados Unidos, por quizás centrarse en exceso solo en la figura de Donald Trump. Donald Trump no es los Estados Unidos, afortunadamente. Hay, sin embargo, 63 millones de estadounidenses que votaron por él. Entonces, a pesar de todo lo que ha hecho Donald Trump, votaron por él. Por supuesto que no podemos culpar a los Estados Unidos por todo esto. Estados Unidos es un país maravilloso. A mí me ha abierto las puertas, me abrazó. Soy un inmigrante que salí de México con casi nada, un inmigrante censurado en México, y que Estados Unidos a mí me dio las oportunidades que mi país de origen no me dio. Así que estoy muy agradecido con Estados Unidos y con los norteamericanos por eso, pero al mismo tiempo creo que si no criticamos a Donald Trump y lo que está ocurriendo en estos momentos, no entiendo otra forma de entender el periodismo. Y sí, hay que tener muchísimo cuidado particularmente con las redes sociales. Pero creo que si nosotros tenemos una regla en Univisión de que hay que usar las redes sociales de la misma forma y con el mismo cuidado que cuando estamos al aire. Y si uno de nuestros periodistas, no siempre lo cumplimos, pero si uno de nuestros periodistas dice algo que no puede sostener en las redes sociales, no debería poderlo publicar tampoco con nosotros. Así que eso es lo que estamos viviendo actualmente y estoy de acuerdo. No podemos culpar de todo a los Estados Unidos, pero al mismo tiempo estamos en uno de los momentos más difíciles que yo conozco en la historia. Imagínense que este hombre es el mismo que tiene en sus manos los códigos nucleares y este hombre que miente constantemente es el que está decidiendo el país de la única superpotencia. Eso es lo que me preocupa. Y me preocupa que ante esto no haya una resistencia suficientemente fuerte por parte de los periodistas, que creo que esa es nuestra principal labor. Sí. Hola, soy Blanca Bertrán de la Asociación de la Prensa de Madrid. Yo quería preguntarle, esta animadversión de Donald Trump hacia los medios de comunicación, que es pública y notoria, uno, ¿de dónde cree usted que nace? Y dos, ¿se intensifica en el caso de los medios hispanos? O sea, ¿hay un mayor odio hacia los medios hispanos que hacia los de habla inglesa, por ejemplo? Sí, y yo creo que la mejor forma de atacarnos es ignorarnos. Jamás Donald Trump nos ha dado una entrevista. ¿Cuál es la peor forma de rechazo? Que te ignoren, que no reconozcan que existes. Para Donald Trump no existimos. Para Donald Trump no existe, en la época de Barack Obama había una página de internet en español, desaparece. Había una oficina de prensa para medios latinos, desaparece. No existimos. Para Donald Trump no existimos, pero como estrategia. La idea es que nos pueda desaparecer. Y de nuevo, el concepto, la idea de Donald Trump cuando él dice hay que hacer América grande una vez más, en realidad no está diciendo hay que hacer América blanca una vez más. Tiene una visión nostálgica de los Estados Unidos. Nos quiere llevar antes de 1965, cuando el 90% de la gente era esa. Esa es la visión de Donald Trump. Es clarísima. Es clarísimo lo que él quiere hacer. ¿Por qué quiere un muro? A ver, la frontera entre México y Estados Unidos son 3,000 kilómetros, hay barreras o muros actualmente en cerca de 1,000 kilómetros y quiere crear un muro en los otros 2,000 kilómetros. Muy bien. De acuerdo con el Centro Pew, casi la mitad de todos los inmigrantes indocumentados que llegan a Estados Unidos llegan por avión o con visa. Entonces, ¿de qué sirve una muralla de 2,000 kilómetros más que va a costar miles y miles y miles de dólares cuando no sirve absolutamente para nada? Es una muralla estúpida, es un gasto estúpido. Dice
Bueno, entonces por lo menos para evitar que entren las drogas. Acabo de ver el último estudio, la última encuesta nacional en los Estados Unidos sobre drogadicción. En el mes anterior, más de 23 millones de estadounidenses usaron drogas ilegales. 23 millones de estadounidenses. ¿Eso qué es lo que significa? Que el Chapo está en la cárcel, pero hay muchos chapitos que en este instante están construyendo túneles y están cruzando la frontera por la enorme demanda que hay en los Estados Unidos de este tipo de drogas. Entonces, si lograra Donald Trump evitar los túneles de los chapitos y extender 2,000 kilómetros más la frontera, estaríamos hablando aquí de los balseros mexicanos. De los balseros mexicanos que a través del Golfo de México, a través del Pacífico, iban a estar metiendo drogas en los Estados Unidos porque no habría narcotraficantes mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, si no hubiera esa enorme demanda por las drogas por parte de los consumidores estadounidenses. ¿Y de dónde nace ese odio de Trump a los medios de comunicación? ¿De dónde piensa usted que es? ¿De dónde sale esa inquina y esa...? Trump fue un hombre muy odiado y se burlaron mucho de él por muchísimo tiempo. Donald Trump es un hombre que siempre trató de ser reconocido. No soy psicólogo, entonces no sé exactamente de dónde viene este sentimiento de minusvalía, pero Donald Trump fue un hombre que nunca fue reconocido ni tomado en serio. Y hubo hace años, cuando Barack Obama todavía fue presidente de los Estados Unidos, la prensa tenía una ceremonia anual en la que se invitan a políticos y a periodistas, y el presidente Barack Obama se burla abiertamente de Donald Trump, un presidente que en ese momento, por supuesto, estaba cuestionando que Barack Obama hubiera nacido en los Estados Unidos. Barack Obama se burla y quienes conocen a Donald Trump creen que ese fue uno de los momentos claves para entender por qué Donald Trump dice no únicamente voy a contestar el insulto, sino que me voy a convertir en presidente de los Estados Unidos. Y muy a pesar de todos nosotros, Donald Trump siempre ha ganado en casi todo lo que hace. Y ganó la pasada elección presidencial. Allá atrás, nada más para no dejarlos. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Bien? Soy Rafa Panadero de la cadena SER. Le hago la pregunta de pie, no porque haya ningún mensaje como usted con Trump, sino porque estaba sentado ahí al fondo, que está la grabadora. Me paro también aquí. No, siente. Bueno, dos preguntas breves. La primera, ¿hasta qué punto el hecho de escribir o de usar el español limita la capacidad de influencia de los medios hispanos en Estados Unidos entre la clase y la élite política? Porque en ese escenario de futuro que usted plantea, la comunidad latina va a seguir creciendo, eso es cierto, pero también es cierto que segunda, tercera, llegará la cuarta generación quizá de hispanos, pues se sienten cada vez más desvinculados del español o lo usan en familia, en su casa, pero no en su vida social o lo que será en su vida política. ¿Hasta qué punto va a limitar eso la capacidad de influencia política? Y segundo, en relación con el voto latino, al que usted ha hecho referencia también, ese mensaje, ese tradicional de que sin los latinos nadie llega a la Casa Blanca. Claro, ha llegado Trump y como usted ha dicho, eso ha cambiado. No sé si Trump demuestra que eso no era cierto o lo que ha pasado es que los latinos han apoyado más a Trump de lo que era esperable. De entrada, los latinos apoyaron más a Trump de lo que creíamos. 29% de los latinos votaron por Donald Trump. ¿Dónde estaban esos latinos? Esto es otra plática, pero esto significa que dentro de la comunidad latina hay gente que estaba de acuerdo con Donald Trump, mucho más de lo que nosotros queríamos creer. Todos los días cuando llego a trabajar a Univisión, paso por 2 o 3 estaciones de radio, caminando, porque estamos en el mismo edificio. Y son estaciones que constantemente durante la campaña reciben llamadas al aire de sus oyentes. Y decían, yo voy a votar por Donald Trump sí me refleja, los latinos son muy sensibles, los que no tengan documentos deben largarse de aquí. Y yo creía que estaba escuchando voces excepcionales, distintas, que no reflejaban a la comunidad. Yo me equivoqué. Yo me debía haber dado cuenta que esas voces que estaba escuchando en esa estación de radio y en otros lugares eran verdaderas. Nosotros habíamos creado un sentimiento anti-Trump tan grande que muchos latinos no se atrevían a decir públicamente que querían votar por Donald Trump, pero acabaron votando finalmente por Donald Trump. Eso quiere decir que dentro de la comunidad latina hay también elementos anti-inmigrantes. No hay nada peor, me ha tocado, no hay nada peor
que cuando un inmigrante le cierra la puerta a otro inmigrante. Y eso lo vimos mucho dentro de la comunidad latina. Tu primera pregunta sobre la influencia es cierta. Si yo quiero influir en los medios o en Donald Trump, no puedo hablar en Univision. Me tengo que ir a un medio en inglés para que me escuchen. Y voy a CNN o a Fox News o a MSNBC o escribo algo para Time o para Newsweek o para el New York Times, porque si no, no me hacen caso. El idioma del poder en Estados Unidos es el inglés. Y si le vamos a ganar a Donald Trump, va a tener que ser en inglés. En español, para él no existimos. Y para muchos norteamericanos no existimos. Cada vez que pasa algo importante, cuando se murió Juan Gabriel, o cuando, sí, de verdad, yo sé, suena de risa, pero cuando se muere Juan Gabriel, o ahora que acaba de ver todos ustedes, estoy seguro, vieron el sorteo del Mundial, los medios de comunicación estamos hablando, es como si viviéramos en dos países, en dos planetas. Nos hemos pasado semanas hablando de Juan Gabriel, nos pasaremos semanas hablando del sorteo del Mundial. Cada vez que ocurre algo en lo que está ocurriendo en Honduras o el dedazo en México, lo reportamos y tú prendes un canal en inglés, no existe, no existimos. O sea, eso que nosotros estamos reportando en los medios en español, no existe para los estadounidenses. Y hay veces en que estas esferas viven en momentos totalmente separados. Y si yo quiero tener influencia en los Estados Unidos, la única manera en que yo puedo tener influencia es hablando en inglés. Si no, solo dicen, sí, Ramos que trabaja en español, pero eso es todo. Tú. Buenas tardes. ¿No considera que es un poco ingenuo creer que el gobierno español va a abrazar a la comunidad latina en vez de al gobierno estadounidense, sea cual sea su presidente, teniendo en cuenta cómo son las relaciones diplomáticas actuales? Muchas gracias. Muy ingenuo y además, pero ¿quién va a durar más? O sea, ¿quién a largo plazo, qué es lo que va a perdurar? Yo creo que va a perdurar más esa relación muy estrecha entre España y América Latina que Donald Trump. Y apostar por Donald Trump por encima de la comunidad latina, creo que le quita influencia al gobierno español y le quita influencia a los medios de comunicación españoles. Yo no he escuchado, y a lo mejor me podrán corregir más tarde, pero yo no he escuchado un mensaje de apoyo y de solidaridad del gobierno español con los inmigrantes latinos en los Estados Unidos. Y lo que sí he visto es por lo menos una conferencia de prensa en donde los representantes de España y de Estados Unidos estaban como muy amiguitos y se olvidaron de nosotros. ¿Qué pasa con los ataques racistas de Donald Trump contra nosotros? ¿Qué pasa con las deportaciones? ¿Qué pasa con los detenidos? ¿Dónde estamos? Yo creo que hay que escoger siempre con los amigos y hay que escoger con los que están cerca de ti, y España podría ser muchísimo más que eso. Si un inmigrante ve que el gobierno de España, los medios de España, se alían con Donald Trump y se olvidan de los inmigrantes latinos, el nivel de influencia que pueden tener en Estados Unidos es mínimo, es prácticamente cero. Y es totalmente ingenuo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es muy ingenuo, pero en esta época lo que está ocurriendo con Donald Trump no es normal. No es normal y hay que entenderlo de esa manera. Hay presidentes que son totalmente democráticos. Aquí nos encontramos frente a un presidente que miente. De nuevo, lo he repetido tantas veces, pero lo que estamos viendo no es normal y no podemos normalizar estos comportamientos extremos. Solamente aclarar, como director de comunicación del Instituto Cervantes, el Instituto Cervantes depende del gobierno español, de alguna manera, del Estado español. Solamente recordar que cuando Donald Trump llega a la presidencia de Estados Unidos y se produce lo que antes hablábamos, la eliminación de esa página en español de la Casa Blanca, tanto el Ministerio de Exteriores como el propio director del Instituto Cervantes en ese momento, don Víctor García de la Concha, como también posteriormente el actual director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, expresaron su preocupación ante ese hecho. España, pienso que siempre está con Hispanoamérica, está con México y en ese apoyo ha sido rotundo. Y me parece que si está, que lo diga, ¿no?
Lo dijo en ese momento. No, sí, pero no nada más la cuestión de la página de Internet, cosa que me parece muy loable. Pero si España está con los inmigrantes latinos en América Latina, que lo diga. Creo que eso es muy importante. Y no nada más que lo diga, sino que lo diga a tiempo. Es muy importante que en este momento nos apoyen. Estamos en uno de los momentos de mayor ataque en contra de la comunidad latinoamericana o hispanoamericana en los Estados Unidos. Nunca como ahora ha ocurrido. Y España y los países de América Latina no tienen mucho tiempo para estar con nosotros. O nos apoyan ahora o no están con nosotros. Pero este es el momento en que tienen que hacerlo y que tienen que decirlo abiertamente. Si prefieren la relación diplomática con Donald Trump, bueno, pues que nos lo digan también. Pero creo que en los momentos de mayor vulnerabilidad es cuando se conoce a los verdaderos aliados y amigos. Y este es uno de esos momentos. Sí. Hombre, y entiendo perfectamente. Llevo toda mi vida entrevistando políticos. Llevo toda mi vida entrevistando diplomáticos. Entiendo que el gobierno de España no va a querer meterse en problemas con Donald Trump y no va a querer que Donald Trump esté tuitando sobre Rajoy. Lo entiendo. Por supuesto que no quieren bullying, ¿no? Entiendo que no quieren el bullying, pero al mismo tiempo hay que recordar la relación histórica, centenaria, que tenemos los latinoamericanos con España, que el momento de Donald Trump es muy corto, aún si se lograra reelegir, y que a la larga España, creo, debe elegir por sus hermanos y no por el bullying. Ha dicho que los medios españoles deberían abandonar la neutralidad y también alinearse con la perspectiva de los latinos. ¿Qué informaciones concretas echa de menos en este sentido en la prensa española? Yo creo que estoy hablando particularmente de los medios de comunicación en español en Estados Unidos. A eso me refiero. No, los medios en español pueden hacer lo que quieran. ¿Y en la prensa española cree que también deberíamos abandonar esa neutralidad? ¿O la prensa internacional? Yo en este caso estoy hablando exclusivamente de los medios de comunicación en español en Estados Unidos. Nuestra labor, porque es ahí donde yo trabajo. No le puedo decir a los medios españoles qué hacer. Pero sí, como periodista en los Estados Unidos, como periodista hispano en los Estados Unidos, tengo la obligación de tomar partido. No le puedo pedir eso a los medios españoles como no le puedo pedir eso a los medios franceses o a los medios italianos. Cada quien tiene sus propias broncas. Ustedes tendrán sus propias broncas. Pero lo que sí creo es que si ustedes, los españoles, los periodistas españoles, ven racismo o discriminación o violación a los derechos humanos, su labor es denunciarlo y es tomar partido. Claro que sí, yo creo que sí. ¿Una más? Ok. Y luego me puedo quedar por aquí a contestarles más. La última, listo. Buenas tardes. Quería preguntarle si usted cree que el gobierno de Trump tiene alguna influencia sobre la justicia estadounidense o si cree en una justicia independiente. Bueno, si el presidente de los Estados Unidos puede correr al director de la CIA, ¿no? Y puede escoger a su propio procurador general y puede despedir a Robert Mueller, que está haciendo la investigación independiente sobre la posible influencia de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales, muchas cosas pueden ocurrir. Creo que este es un momento de prueba para la democracia estadounidense, no únicamente sobre los medios de comunicación, sino también sobre la impartición de la justicia. El reporte de Robert Mueller independiente sobre la injerencia rusa en las pasadas elecciones todavía no se ha dado, así que todavía está por verse. Pero de nuevo, quiero insistir, lo que estamos viendo en Estados Unidos no es normal. La presidencia en los Estados Unidos no es normal, no corresponde a las tendencias históricas y a los precedentes históricos que hemos tenido. Esto es algo totalmente nuevo. Y a ustedes, gracias por escucharme. A todos y muy buenas noches. Gracias.